Europan zehar zabaltzeko egiten duen lana saritu nahi dugu hain zuzen ere aitorpen honekin. Eurobasque irabazi asmorik gabeko elkartea da, eta duela 70 urte sortu zen Europako mugimenduaren euskal atal moduan. Gaur egun, 110 kide ditu, erakundeen ordezkariak edota gizarte zibileko eta eremu sozioekonomiko eta politikoko pertsona ospetsuak gehienak. Udalak, unibertsitateak, kultura elkarteak, sindikatuak, adituak eta Europako politikako ordezkariak biltzen ditu. Eurobasqueren helburuen artean honako hauek azpimarratu daitezke. Euskadiren eta beste herri, eskualde eta nazionalitate batzuen arteko harremanak sustatzea. Aniztasuna errespetatuko duen Europa batu baten beharra zabaltzea. Europar batasunaren eraikuntzaren idea demokratikoei eta dinamizazio sozial eta politikoari eustea, eta baita ere, Eusko Jaurlaritzak aintzakotzat hartu dituen helburuen artean, herritarrek Europako hauteskunde eta erakundeetan parte hartzeko aukera bultzatu eta sustatzea. Iñigo Urkullu lehendakariak maiatzaren 9an Europako egunean hain zuzen ere, lehendakaritzan egingo den ekitaldian emango dio saria Eurobasqueri. El Gobierno vasco, en su sesión de hoy, ha acordado conceder la distinción Lagun Onari a Eurobasque, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua, Consejo Vasco del Movimiento Europeo. Queremos reconocer con este galardón la labor que realiza Eurobasque en la divulgación de los valores democráticos, la historia, la economía y la cultura vasca en Europa. Eurobasque es una asociación sin ánimo de lucro que nació hace 70 años como sección vasca del Movimiento Europeo Internacional. En la actualidad cuenta con 110 miembros que representan a instituciones o bien son personalidades relevantes de la sociedad civil, socioeconómica y política. Aglutina a ayuntamientos, universidades, asociaciones culturales, sindicatos, personas expertas y representantes de la política europea. Entre sus objetivos destacan particularmente aquellos que han sido tomados en consideración por el Gobierno vasco para reconocer este galardón, el de potenciar las relaciones de Euskadi con otros pueblos, regiones y nacionalidades, difundir la necesidad de una Europa unida y respetuosa con su diversidad, mantener los ideales democráticos y la dinamización social y política de la construcción de la Unión Europea y potenciar la participación de la ciudadanía en las elecciones y también en las instituciones europeas. El lehendakari Iñigo Urkullu entregará esta distinción a Eurobasque en un acto que se celebrará el próximo 9 de mayo, Día de Europa, en la Lehendakaritza. Kontseiluak baimendu du Eusko Jaurlaritzak 3 foru aldundiek eta eudelek herri dirubideen Euskal Kontseiluaren esparruan adostutako gizarte zerbitzuen funtsa 14 milioi eurorekin hornitzea. Zenbateko horrekin, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren funtsezko proiektuak bultzatuko ditugu autonomia erkidegoko 3 lurraldeetan. 2018 urtean, erakunde guztien artean 20 milioi euroko ekarpena egingo diogu funts horri eta gizarte zerbitzuen erakunde arteko organoak onartutako irizpideen arabera banatuko ditugu hain zuzen ere. Organo horrek finantziatutako proiektu eta zerbitzuen jarraipena egingo du eta txosten bat bidaliko dio gero herri dirubideen Euskal Kontseiluari 6 hilean behin. El Consejo ha autorizado hoy dotar con 14 millones de euros el Fondo de Servicios Sociales acordado por el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y Eudel en el marco del Consejo Vasco de Finanzas. Con este importe impulsaremos proyectos fundamentales del Sistema Vasco de Protección Social en los 3 territorios de la comunidad. Este año 2018, entre todas las instituciones, aportaremos 20 millones de euros a este fondo que repartiremos en función de los criterios aprobados por el órgano interinstitucional de servicios sociales. Este órgano realizará el seguimiento de los proyectos y servicios financiados y elevará semestralmente
con arreglo a lo previsto en la norma, un informe al Consejo Vasco de Finanzas. Gobernu Kontseiluak doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoretza aurreko programaren edizio berri bat onartuko du, 2018-2019 ikasturtekoa. Ikerketa zientifikoari lotutako gaitasun eta trebetasunak eskuratu nahi dituzten pertsonen prestakuntza sustatzeko 8,5 milioi euro dira guztira. Emandako laguntzek doktoretza aurreko kontratuaren ezaugarriak izango dituzte. Ikerketa egiten den zentroarekin formalizatuko dira eta urtebeteko iraupena izango dute. Programa 4 urtean luzatu ahal izango da, ikerketa gehi garapenean almen eta jarduera egiaztatua duen eta egoitza soziala Euskadin, estatuan edo atzerrian duten unibertsitate edo erakundeetan. El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva edición del programa predoctoral de formación de personal investigador no doctor correspondiente al curso académico 2018-2019. Son 8,5 millones de euros para promover la formación de las personas que quieran adquirir competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica. Las ayudas concedidas tendrán las características de un contrato predoctoral, se formalizarán con el centro en el que se desarrolla la investigación y tendrán la duración de 1 año. El programa podrá prolongarse durante 4 años en las universidades u organismos con capacidad y actividad demostrada en el ámbito de la I+D, con sede social en Euskadi, en el Estado o en el extranjero. Azkenik, aurretiazko borondateen Euskal Erregistroaren sorkuntza eta funtzionamendua arautzen duen dekretua onartu dugu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. Por último, en la reunión de hoy hemos aprobado también el decreto que regula la creación y funcionamiento del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. Comparece para darles cuenta de los detalles el consejero de Salud, Jon Darpón. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko Erkoreka sailburua, eguerdion guztioi. Me sumo a la comparecencia para dar cuenta de la aprobación del decreto hoy en el Consejo de Gobierno que modifica el decreto 270-2003 por el que se creó y reguló el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. En Euskadi, en los últimos años, se ha producido un incremento considerable del ejercicio del derecho a formular voluntades anticipadas. Un incremento que evidencia la buena aceptación que tiene entre las personas el hecho de poder decidir sobre determinados aspectos de los cuidados sanitarios en el final de la vida, pudiendo dejar oficialmente instrucciones que sirvan de guía tanto a los profesionales sanitarios como a sus personas allegadas. Como conocen, el Registro de Voluntades Anticipadas de Euskadi se creó en el año 2003. A día de hoy, el número de personas que han registrado un documento de voluntades anticipadas es de 21.723, lo que supone una tasa de 9,9 personas por cada 1.000 habitantes. Es la tasa mayor registrada entre las diferentes comunidades autónomas. Cada vez son más las personas que quieren ejercer su derecho a conservar su capacidad de decisión sobre cuestiones éticas y clínicas de soporte vital hasta el último momento de su vida. Para ello, las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno pretenden facilitar la formalización de documentos de voluntades anticipadas y agilizar también los plazos de aceptación e inscripción de dichos documentos. Como probablemente conozcan, el documento de voluntades anticipadas puede recoger diferentes aspectos para orientar las decisiones a tomar por los clínicos, como son el lugar donde se quiera recibir los cuidados al final de la vida, la voluntad de ser donante de órganos, la aceptación o rechazo de determinados tratamientos o cuidados y la designación de un representante legal que actúe como interlocutor ante el equipo sanitario para el caso de que la persona no pueda expresar ya su voluntad. Para muchas personas, dejar por escrito sus deseos en relación con los cuidados sanitarios al final de su vida es una manera responsable de ejercitar su voluntad y prioridades asegurando que sean respetadas. Estamos hablando, por tanto, de dignidad en el final de la vida. Hasta la modificación normativa aprobada hoy, existían 3 fórmulas para poder otorgar el documento de voluntades anticipadas. Mediante el encargado o encargada del registro, que se encontraba en el Departamento de Salud, en LACUA,
mediante notario o a través de la firma de 3 testigos y después su remisión al encargado o encargada del registro. Se da la circunstancia de que la fórmula del encargado o encargada del registro hasta la fecha ha sido la más utilizada, ya que la normativa permitía actuar como fedatario a un solo funcionario público, pero esto generaba que con el aumento de solicitudes se alargaban los tiempos de respuesta e inscripción de los documentos. Para salvar esta situación, la modificación del decreto aprobada establece una descentralización del ejercicio de esa atribución a varios responsables, que desarrollarán esa tarea en cada una de las unidades administrativas de las 3 delegaciones territoriales del Departamento de Salud, actuando bajo la dependencia funcional del órgano central. Es una solución que permitirá acercar el servicio a las personas y adecuar los recursos administrativos a la evolución de la demanda, para actuar de una manera más ágil. Gaur, onetsitako aldaketaren bidez, ari nago erantzun ahalko zaio borondate aurreratuen dokumentua egiteko eskariari. Eskaera kopuruak gora egin du eta Euskadi da formula horretara gehien jotzen duen erkidegoa. 1000 biztanle bakoitzeko 9,9 emaile ditugu. Dekretua malgutu dugu, dokumentua erregistratzeko prozedurari buruzko alderdietan. Euskal herritarren artean harrera ona izaten ari den formula sustatzen jarraitzeko. Con la modificación del decreto hoy aprobada, pretendemos potenciar la realización e inscripción de documentos de voluntades anticipadas, facilitando el derecho a todas las personas que quieran ejercerlo. Por este motivo, el nuevo decreto también va a permitir otra fórmula, extendiendo la posibilidad de que las personas puedan redactar el documento en su propio centro de salud con el asesoramiento de su médico o médica de familia, también a través de la fórmula de los 3 testigos. Es una fórmula que se ha realizado en Álava como experiencia piloto y que está ya extendida a todos sus centros de salud en este territorio. A partir de la aprobación hoy de la modificación del decreto, se va a extender a todos los centros de salud de Vizcaya y Guipúzcoa. Su virtud es indudable. En el caso de las personas de mayor edad y con patologías crónicas, son los propios médicos y médicas de familia, conocedores por tanto de los cuidados y terapias que irán precisando con el avance de la edad y de las enfermedades, los que mejor pueden asesorar a la hora de decidir sobre sus preferencias respecto a cuidados al final de la vida. Es, por tanto, sin duda, un importante avance del sistema sanitario en beneficio de la dignidad de las personas y de una atención sanitaria integral. Dokumentua errazago egiteko, osakidetzan medikua beraz aholkulari izateko eta osasun zentroetan eman ahal izateko aukera zabaltzen ari da. Hala egiten ari da Araban eta formula bera zabaltzen ari da Gipuzkoan eta Bizkaian. Medikua baino hoberik ez dago une horretan aholkularitza emateko. Izan ere, bere pazienteak bere bizitzaren amaiaren jaso behar dituen tratamendu eta zaintzak berak ezagutzen ditu. En definitiva, con esta descentralización que permite realizar el documento de voluntades anticipadas tanto en las delegaciones territoriales del Departamento de Salud como en los propios centros de salud, esperamos un crecimiento importante de las personas que ejecuten su derecho a desarrollar voluntades anticipadas y agilizar su registro. Además, también la modificación de hoy modifica el registro de acceso a los documentos de voluntades anticipadas, de forma que el derecho de acceso, que hasta ahora solo correspondía al personal sanitario, se va a extender a los propios otorgantes y a las personas designadas como representantes. De esta forma, con la modificación de la normativa, queremos aumentar la calidad asistencial, el empoderamiento de los y las pacientes, aumentar la seguridad ética y jurídica de los y las profesionales y respetar la autonomía y las preferencias de las personas en el final de la vida. Gure helburua da, asistentzia kalitatea eta pazienteen ahulduntzea areagotzea, profesionalen segurtasuna etikoa eta juridikoa areagotzea, eta pertsonen autonomia eta lehentasunak errespetatzea, hiltzeko sasoia heltzen zaienean. Pertsonak gure lehentasuna direlako eta are gehiago beren bizitzako etapa honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu emandako azalpen guztiagatik. Ohiko dinamikari jarraituz, jaurlaritzari buruzko informazioa emana dago, orain zuen txanda da galdera erantzunen txanda hori ekin ahal izateko.
gustaría preguntar cuál es la respuesta que han tenido entre los médicos de atención primaria, que si no están ya suficientemente cargados de trabajo con los 10 minutitos que tienen por paciente, supongo que con esto, de entrada, me imagino que se les dará algo más de 10 minutos para hacer un tema tan complejo como este. ¿Y cuál es la recepción que ha tenido este tema entre nuestros médicos de atención primaria y los Osakidetza? Como le he referido, se ha puesto en marcha ya en todos los centros de salud de Álava y la recepción ha sido excelente y por lo tanto ahora lo vamos a extender a Guipúzcoa y Vizcaya. Los médicos de atención primaria son los profesionales sanitarios que más cerca están de cada uno de los pacientes. Atienden longitudinalmente a todas las personas a lo largo de su vida y su responsabilidad y compromiso con las personas mayores es indudable. Son plenamente conscientes de la importancia que puede tener un documento de voluntades anticipadas que permita a los profesionales sanitarios y a los allegados de cada persona conocer cuál es la voluntad de cada uno sobre determinados aspectos al final de la vida. Y con relación a la óptica del paciente, como ustedes dicen, hablando de pacientes, ¿de qué forma lo van a notar los usuarios de Osakidetza? Esos usuarios, por ejemplo, de mi edad, 56 años, que recuerdan cuando nos atendían al día siguiente y ahora igual te dicen que por teléfono o dentro de una semana. ¿Va a redundar esto también en que haya mayores retrasos de los que ya hay actualmente en la atención primaria? Bueno, yo creo que está haciendo usted un juicio de valor. Sí. Bueno, permítame que le diga que la atención primaria que hay hoy en día no deja a nadie sin atender. Todas las personas que necesitan una atención urgente son atendidas. Desde las áreas de atención al cliente se sabe priorizar perfectamente cuál es la demora para atender a cada uno y tiene usted ahí no opiniones personales, sino las encuestas que Osakidetza realiza periódicamente y la percepción en la calle. Yo también estoy diariamente en la calle, soy también usuario de la sanidad pública y oigo muy buenos comentarios. Su juicio de valor también, tan valioso como el mío. Muchas gracias. Bueno, el último punto de lo que ha explicado, ¿no? Dice, esta actualización modifica también el régimen para acceder a los documentos. No entiendo muy bien eso. O sea, hasta la fecha, cuando una persona otorgaba un documento de voluntades anticipadas, se depositaba en el registro que está en el Departamento de Salud y luego queda una marca en la historia clínica electrónica para que las personas que atienden a alguien sepan si tiene otorgado un documento de voluntades anticipadas o no, y a la persona se le dejaba una copia en papel. A partir de ahora vamos a facilitar el que pueda accederse por las personas, cada uno, a su documento de voluntades anticipadas y también a que si el documento, como la mayoría, recoge un responsable o un allegado como responsable para cuando no esté, a esa persona también se le va a poder facilitar en el momento que precise que pone en el documento de su familiar o allegado. Igual me he despistado. ¿Desde cuándo está aplicándose en Álava? Y no sé si tienen algunas cifras de cuántos se han hecho con este nuevo sistema. A ver, el registro de voluntades anticipadas se creó por ley en el año 2003. Como le he contado, hasta finales del año pasado el sistema no se había modificado. A finales del año pasado se puso en marcha en Álava la modificación de descentralizar para ver si era factible, cuáles eran las cargas de trabajo que esto suponía y cuál era la aceptación por parte de los usuarios o las personas. Es mucho más sencillo hacer esto, está más cerca de cada uno, el centro de salud o la delegación territorial correspondiente de cada uno de los 3 territorios que el ACUA o un notario. Y de hecho, hasta la fecha, la mayor parte de las personas venían al ACUA a realizar y depositar el documento de voluntades anticipadas. Yo creo que es un avance importante y lo que esperamos es que esas 21.000, me parece que le he dicho, 21.723 solicitudes, pues se pueden aumentar notablemente porque estas cosas en la cultura están penetrando de forma notable y cada vez es más habitual que alguien pues tenga su propia opinión y quiera dejar constancia y que se respete sobre si al final de la vida quiere determinadas intervenciones más o menos agresivas. Las 21.000 personas que he comentado son en este momento, pues claro, o es a lo largo desde que se empezó esto. Desde el año 2003 hasta la semana pasada, que es cuando hemos recogido el dato, 21.723 personas habían realizado un documento de voluntades anticipadas de manera legal, identificado con un responsable, etcétera, y esas personas tienen el documento inscrito en el registro, que como les he dicho,
es una base de datos que está en el Departamento de Salud, pero que conecta online con la base de datos de historia clínica Osavide, de forma que las personas que tienen otorgado el documento, en la pantalla de Osavide sale una marca para que cualquier personal sanitario sepa que tiene otorgado un documento de voluntades anticipadas y, llegado el caso, lo consulte y lo respete. ¿En los centros de salud va a ser, el médico propio de cada persona o va a haber un médico de referencia para esto? No tiene por qué ser el médico propio, lo lógico es que sea el médico propio, pero no, en los centros de salud vamos a habilitar la fórmula de que haya 2 personas más un testigo que traerá la persona que quiere otorgar el documento para que se le facilite la realización, y eso va a tener validez para que desde el propio centro de salud se envíe al registro central de LACUA y sea válido el sistema. Cuando ponen en marcha el plan piloto en Vitoria, esto que lo ponen en el centro de salud de San Martín, me parece que es, ahí había un médico de referencia para hacer esto. Va a haber centros de salud donde, si quiere participar su médico, va a poder participar su médico. Y si no, va a haber un responsable en cada centro de salud que lo habilite. Va a poder ser los 2 sistemas. Bai, gaiz pixkat aldatuta, etaren, agiriaren zain edo gauden honetan, ez dakit jada zehaztu duzuen Jaurlaritzak nola emango dion erantzuna horri, erabaki haute dagoen Nafarroako gobernuarekin erantzun bateratua izango ote dan, non izango ote dan, ez dakit hori dana erabakita eta zehaztuta dagoen jada. Eusko Jaurlaritzak esana dauka, zuzenean ez dela kanboko ekitaldian egongo. Egia da, azken urteotan Nafarroako gobernuarekin hainbat hausnarketa partekatu dituela, eta azken urteak aipatzen ditudanean gobernu foralaren legealdi honetaz ari naiz eta Eusko Jaurlaritzaren bi azken legealdietaz. Egia da, esan bezala, garai honetan edo epe honetan, bi gobernuen artean hausnarketa partekatuak izan direla hainbat konturi buruz, eta batez ere etaren amaieraren inguruan eta elkarbizitza antolatzearen edo eraikitzearen inguruan. Horiek izan dira batez ere elkarrizketa partekatu hori edo hausnarketa gogoeta partekatu hori eman izan diren arloak. Egunokaz, elkarrizketan ari gara baita ere, etaren amaierari buruzko aldarrikapenaren inguruan, erantzun bateratua egon daitekeenaren inguruan, eta baita ere aste honetan zehar izango diren ekimenen aurrean. Oraindik ere ez da ezer erabaki, eta ez da ezer erabakiko harik eta etak bere aldarrikapena egin arte. Esan dugu Eusko Jaurlaritzak berak behintzat etak bere aldarrikapena egin eta gero adieraziko duela publikoki bere ikuspuntua, bere posizioa zein den, arrazoi guztiak sopesatuta eta kontuan hartuta, ikusiko da, aztertzeke dago eta erabaki gabe dago oraindik Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntu hori neurri batean partekatua izango den ala ez den, Nafarroako gobernuarekin, ala Eusko Jaurlaritzak berak egingo duen, esan bezala, erabaki horiek guztiak etak egin dezakien adierazpen horren ostean egingo direlako, hartuko direlako. Comentaba que la decisión no está adoptada, sí me gustaría saber también si en el marco del Consejo de Gobierno se ha hablado un poco de lo que va a ocurrir respecto a la disolución de ETA. El gobierno vasco ya anunció la semana pasada cuál iba a ser su actitud en relación con los actos convocados en Cambó, ¿no? Ya anunció que no iba a estar presente en la puesta en escena que está convocada para ese día, ¿no? En cualquier caso, no tiene inconveniente en reconocer que efectivamente durante los últimos años, durante la presente legislatura del gobierno foral y tanto en la pasada como en la presente del gobierno vasco, se han producido reflexiones compartidas entre ambos ejecutivos en relación con diversos asuntos de la agenda política, pero sobre todo en relación con las cuestiones vinculadas al final de ETA y a la construcción de la convivencia. En este momento están en marcha también unas conversaciones
que están estudiando la posibilidad de fijar alguna posición compartida en relación con la declaración que ETA vaya a hacer pública para comunicar su definitiva disolución y desaparición, y también en relación con los actos que están convocados esta semana. Pero nada hay definitivamente decidido al respecto, no hay nada resuelto al respecto, entre otras cosas porque lo que vaya a hacerse dependerá también del tenor, del alcance y contenido de la declaración que vaya a hacer ETA. Ya anunció el Gobierno vasco la semana pasada que iba a fijar una posición sopesada después de que ETA hiciera su declaración. Por tanto, está por ver lo que ETA haga en su declaración, para que después el Gobierno haga su propia declaración sopesada y, en su caso, para que se decida si ambos ejecutivos, el vasco, el autonómico vasco y el foral navarro, van a hacer alguna declaración compartida o no. Insisto, sobre esto no hay nada decidido sobre el particular, aunque hay alguna conversación que está teniendo lugar estos días. ¿Se está estudiando una declaración compartida y conjunta? No, son escenarios diferentes que se están valorando. No está estudiando nada en concreto todavía, ¿no? Está, insisto, puesto que han existido reflexiones compartidas hasta el momento en relación sobre todo con estas cuestiones a las que antes he hecho referencia sobre el final de ETA y sobre la construcción de la convivencia, pues no descarta la posibilidad de que pueda haber alguna reacción compartida, ¿no? Pero no descarta ni que exista ni que no exista todavía. Nada hay decidido al respecto. Todo depende de lo que vaya ETA a incluir en la declaración que ha anunciado para mañana. En ese sentido, ¿ha recibido el Gobierno vasco algún tipo de garantía de que el pronunciamiento de ETA va a ser claro, nítido, definitivo? Bueno, la posición del Gobierno vasco en relación con la desaparición y la disolución definitiva de ETA ha venido siendo clara durante los últimos años y se ha centrado sobre todo en la necesidad de que una declaración de este tipo descanse sobre 3 parámetros. Ha de ser unilateral, efectiva y definitiva. Unilateral en el sentido de que no tiene que tener contraprestaciones, ha de ser efectiva en el sentido de que no puede ser ni ambigua ni eufemística, sino clara, inequívoca, y ha de ser definitiva en el sentido de que no puede ser algo reversible, ¿no? Clara y definitiva para siempre, ¿no? Estas 3 condiciones el Gobierno se las hizo conocer a los agentes internacionales que han estado operando en relación con el fin de ETA en los últimos años, en una carta que les remitió el pasado 27 de septiembre. Y esta misma semana, estos mismos días, el Lehendakari ha remitido una carta a todos estos actores internacionales, a los agentes internacionales, agradeciéndoles su participación, su implicación, su preocupación en torno al final de ETA y la labor que han venido desarrollando, ¿no? Un agradecimiento que se ha hecho efectivo fundamentalmente en torno a 4 grupos, ¿no? El Grupo Internacional de Contacto, la Comisión Internacional de Verificación, el Grupo Henri Dunant y el Grupo Intermediate. Son los grupos a los que hizo saber en septiembre, insisto, del año pasado, el propio Lehendakari, en carta expresamente dirigida a los responsables de estos colectivos, su actitud, su posición en relación a los requisitos que había de cumplir una decisión, un anuncio de ETA de disolución y desaparición definitiva, y son los grupos también a los que se ha dirigido estos días el propio Lehendakari para agradecer, insisto, su participación, su implicación y su preocupación, su interés por el final definitivo de ETA, ¿no? ¿Ha recibido el Gobierno algún tipo de garantía en relación a esos principios que plantea? No, el Gobierno como tal no ha recibido ninguna garantía en ese sentido, ¿no? Supone que, bueno, pues su posición es conocida y que si alguien espera una actitud, una valoración posterior favorable del Gobierno, pues la declaración que haga ETA anunciando su desaparición y disolución definitiva habría de responder a estos requisitos fundamentales, ¿no? Beraz, diozu aste honetan bertan lehendakariak nazioarteko begirale eta agente hori? Bueno, Eusko Jaurlaritzak esan beharrekoa da, bere irizpidea argi izan du beti etaren desagerpen definitiboaren inguruan.
eta beti izan du, 3 zutabetan oinarritu behar dela, etaren desagerpenari buruzko adierazpen batek sinisgarritasuna izan alizateko. Alde bakarrekoa izan behar da, efektiboa izan behar da, eta behin eta betirakoa izan behar da. Alde bakarrekoa izan behar dela esaten dugunean adierazi nahi dugu, ez duela kontraprestaziorik izan behar, efektiboa izan behar dela dinogunean esan nahi dugu, benetakoa izan behar dela, ez itxurazkoa, itxaunetakoa edo itxurak hartzen dituena, baina ez benetakoa, eta hirugarrenez, behin betirakoa izan behar dela esaten dugunean adierazi nahi dugu, ez dela atzera pausorik onartzen duen horietakoa izan behar. Gauzak horrela eta baldintza horiek joan den irailaren 27an lehendakariak nazioartean arlo honetan etaren amaieraren inguruan lanean ibili diren erakundeei eta agentei bialdu zien bere ikuspuntuak ezarriz eta Eusko Jaurlaritzak jasotzen zituen baldintzak jasoz, eta aste honetan bertan lehendakariak nazioarteko agente guzti hauei gutun bat bidali die, eskerrak emanez euren inplikazioagatik eta egindako lanagatik etaren amaieraren eta desagerpenaren inguruan. Lehendakari, esa comunicación que ha tenido, que nos estaba comentando en la última semana, no sé si tiene previsto algún tipo de reunión o han sido comunicaciones, ya mensajes, telefónicas, no sé si tiene previsto algún tipo de encuentro. ¿Con los grupos internacionales, quiere decir? Bueno, tiene una comunicación frecuente y fluida con los grupos internacionales, directa o a través de intermediarios, ¿no? Esa comunicación nunca ha faltado, ¿no? Por tanto, es a través de esa comunicación, como les hizo saber hace ya varios meses cuál era la posición del Gobierno vasco en relación con una final de ETA que ofreciera garantías y síntomas mínimos de credibilidad, y es a través de esos cauces como el Lehendakari ha comunicado, ha agradecido estos mismos días a los agentes internacionales su participación y su implicación en el fin de ETA, ¿no? Bueno, no descarta que en el futuro pueda haber nuevas comunicaciones, pero hasta la fecha el Lehendakari ha transmitido a través de los cauces habituales los mensajes que consideraba convenientes en relación con este asunto, que tienen que ver sobre todo con los requisitos que debe reunir un final definitivo de ETA para que ofrezca un mínimo de credibilidad para la sociedad vasca y pueda ser aceptada por las instituciones vascas, ¿no? El Gobierno vasco ha puesto encima de la mesa que se ven como necesarias, que no es la primera vez además que se incide en la necesidad de que sea clara la disolución. ¿Temen que no sea así? ¿Hay cierto temor en el Gobierno vasco de que eso no vaya a ser así? Bueno, yo no lo llamaría temor, puesto que no sabemos en qué términos se va a producir la declaración de ETA. Pues insistimos una vez más en lo que vienen siendo los planteamientos que el Ejecutivo vasco viene defendiendo en relación con esta cuestión, ¿no? Y los requisitos que desde hace ya muchos meses viene defendiendo pública y privadamente para que un final de ETA, para que una declaración de desaparición y disolución de ETA tenga un mínimo de credibilidad, ¿no? Por eso, puesto que no conocemos los términos en los que se va a producir esa declaración de ETA, consideramos conveniente recordar una vez más cuáles son los requisitos que, según el Gobierno, tiene que cumplir una declaración, ¿no? Oso ondo, besterik ez badago. Eskerrik asko. Bueno, pues cumplida.